La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar ha tenido que salir en redes sociales a defender su proyecto de ley Dignidad, que busca regularizar a inmigrantes que se encuentran en el país o que llegaron a los Estados Unidos antes del 2020. La congresista busca con esta ley, bueno, según sus palabras, dar dignidad, pero básicamente es entregar una especie de estatus que no conduce hacia la ciudadanía a millones de inmigrantes para que puedan permanecer en los Estados Unidos, puedan trabajar, puedan pagar una multa por haber entrado ilegal, a aquellos que entraron ilegal o se quedaron más del tiempo establecido. También tienen que pagar una especie de fee o de tarifa anual por permanecer en los Estados Unidos, pero obtendrían a cambio permiso de trabajo, un estatus temporal que tiene que renovar cada cierto tiempo, creo que son 7 años, y al menos es una ley nueva de inmigración. Ambos partidos coinciden en que la ley de inmigración de los Estados Unidos se ha quedado vieja, que necesita ser actualizada, pero por temas políticos, porque no se ponen de acuerdo, porque es un tema que en todas las elecciones siempre trae debate, pues nadie se ha decidido a tocar esta ley. La ley Dignidad de María Elvira vendría a ser una actualización de la ley de inmigración si es que llegara a avanzar. Todavía no tiene el apoyo suficiente, o por lo menos hasta de momento no tiene el apoyo suficiente para avanzar, aunque es una ley, una propuesta de ley bipartidista que tiene a miembros de ambos partidos impulsándola, pero todavía no tiene el apoyo necesario. Ahora, en redes sociales, votantes del Partido Republicano, conservadores en su mayoría, han criticado duramente a este proyecto de ley de la congresista María Elvira Salazar, lo que la ha obligado a salir a defender el proyecto, responder a algunas de las acusaciones más comunes, o la más relevante o la que más se escucha es que sería una amnistía. Algunos la comparan incluso con la amnistía que dio Reagan en 1986, que le regularizó a casi 3 millones de inmigrantes a cambio de una seguridad en la frontera que nunca llegó. Por lo tanto, muchas personas se quejan de que, bueno, entregaron en ese momento eh, residencia o documentos a 3 millones de inmigrantes indocumentados para regularizarlos a cambio de que la frontera se asegurara y que no volviera a ocurrir eso de que se quedaran o que hubieran millones de personas de manera irregular en los Estados Unidos. Y al final la historia ya la sabemos. Muchísimas personas siguieron entrando, siguió aumentando. De hecho, hay más ahora que antes y estamos en la situación que hay ahora con una política de inmigración muchísimo más estricta por parte del presidente Trump, deportaciones masivas, etcétera. Entonces, esa es digamos, la queja o la crítica principal, que sería una amnistía, cosa que no es popular. Dar una amnistía a personas que entraron de manera ilegal a los Estados Unidos no es una solución viable para muchos y dentro del Partido Republicano y dentro del movimiento conservador, muchísimo menos. Otra de las críticas, a esa crítica, bueno, para decir lo que ha dicho María Elvira, estas son algunas de las respuestas que ha dado María Elvira, por ejemplo, en sus redes sociales, pero en el caso de la amnistía, María Elvira ha dicho que hay un error de conceptos. Dice que amnistía sería no tener consecuencias por haber entrado ilegal. Su ley, según ella, impone multas, no lleva a la deportación, no lleva a un arresto, pero sí impone multas, tiene requisitos que tienen que cumplir eh, los inmigrantes que apliquen, es decir, tienen que estar trabajando o tener la intención de trabajar, tienen que pagar los impuestos atrasados si es que recibieron ingresos y no los habían pagado, eh, tienen que pagar una cuota anual por permanecer en los Estados Unidos, dinero que en teoría iría a reforzar la frontera o al Departamento de Seguridad Nacional para que refuerce la frontera. Ese es el argumento de María Elvira. Dice que no es darte unos papeles para que te quedes sin consecuencias, sino que tienes que cumplir ciertos requisitos eh, y pagar impuestos, etcétera. Otra de las críticas es que bloquearía deportaciones, porque es verdad que las personas que entraron antes del 2020 y antes del 2021, es decir, 2020 hacia atrás, y cumplen los requisitos, pues tendrían un paro a la deportación como parte de esa, digamos, esa medida o ese acuerdo, si la ley llegara a convertirse, esta propuesta llegara a convertirse en ley, es decir, que el presidente la firmara, pero las personas que entren o que entraron después del 2020 o que sigan entrando de manera irregular a los Estados Unidos sí son sujetas a deportación, sí podrían ser
deportados de los Estados Unidos, y aquellos que incumplan las reglas y que sí eran elegibles para permanecer a la ley de dignidad o incluso la obtengan, se puedan acoger a ella, pero violan las reglas después. Recuerden que la tienen que renovar cada 7 años, pues entonces también podrían ser deportados de los Estados Unidos si fallan de alguna manera. Ese es el argumento también en ese sentido de la congresista María Elvira Salazar, que dice que además mantiene la autoridad de ICE, no elimina ni disminuye para nada la autoridad de la agencia federal encargada de hacer cumplir las leyes de inmigración. Es decir, los agentes de ICE seguirían trabajando igual que lo hacen hasta ahora, con la diferencia de que aquellos que están protegidos bajo esta ley no serían deportados, de hecho no serían ni siquiera detenidos, porque tendrían un estatus temporal en el país, con permiso de trabajo, etc. Otra de las críticas que también recibió María Elvira, esta es otra de las críticas, sería que los criminales podrían obtener, o sea, miembros de gangas podrían acogerse a la ley, cosa que María Elvira asegura que es falso, que los criminales quedan fuera del programa, tienes que pasar un chequeo de antecedentes, no puedes estar en ninguna de las listas ni haber cometido ningún delito, más o menos como funciona ahora también las leyes de inmigración. Si usted tiene un delito, por lo general depende del delito, pero la mayoría de los casos usted no puede acogerse a un beneficio de inmigración, ni residencia permanente, ni ciudadanía. Existen algunos tipos de perdones que creo que no existirían en esta propuesta de ley, en la ley de dignidad. Por ejemplo, delitos como violencia doméstica, tráfico humano, delitos que incluyen a menores también, por ejemplo, que te descalificarían de inmediato y estarías sujeto a una deportación inmediata, según María Elvira, con una política de tolerancia cero en cuanto a los crímenes. Otra de los argumentos de María Elvira es que además, este sería otra de las críticas, porque por aquí existe también, otra de los argumentos de María Elvira para impulsar la ley es que acabaría con el llamado catch and release, que es como que te atrapan en la frontera, o te arrestan o te detienen en la frontera, y después de procesarte, te dejan ir pendiente a una cita en corte a aquellos que piden asilo, etcétera. Cosa como lo que venía ocurriendo hasta ahora no ocurre porque el presidente Trump cerró la frontera, pero anteriormente eso era lo que ocurría. Te entraba por la frontera, lo procesaban, lo dejaban en libertad, usted quedaba libre de ir a donde usted quisiera en los Estados Unidos, pendiente de una cita en corte, usted tendría que estar pendiente de esa cita cuando se la ponían, donde tendría que ir ante un juez de inmigración, quien sería quien finalmente lo deportaría a los Estados Unidos o lo mantendría en el país, depende de su caso. La propuesta de ley dignidad, pues, entre los puntos claves es que acaba con ese catch and release. Usted estaría sujeto a una detención mandatoria hasta que su proceso de inmigración se concluya. Es decir, hasta que o se le permita quedarse y si le dicen que no y tiene que ser deportado, pues saldría de ese centro de detención para el vuelo de deportación a su país de origen. Otra de las medidas y otras de las defensas que ha hecho María Elvira de su ley dignidad ante las críticas de quienes tienen una posición más dura con el tema de inmigración es que obligaría a hacer el E-Verify. Actualmente existe el E-Verify, pero no es obligatorio, es opcional a nivel federal. Algunos estados, por ejemplo en el estado de la Florida, es obligatorio si usted tiene cierta cantidad de empleados, no para todos, lo cual no es viable, es casi como si no existiera porque hay empleadores que no lo utilizan, etcétera. En Florida, las personas que tienen más, creo que son más de 20 empleados, pues están obligados a hacerlo, pero no en todo el país. A nivel federal no existe esto. Otro de los puntos que generó debate es que parte de la ley daba un perdón de las deudas estudiantiles de aquellos abogados que trabajaban en el sistema de inmigración o se dedicaban a defender, por ejemplo, inmigrantes. Ese creo que ahí es donde María Elvira en sus respuestas cedió un poco, dijo que era parte de un programas que existen ya para que son de perdones de deuda en algunos casos de interés nacional. La intención, según ella, es atraer a un sistema que está colapsado, traer más personas que estén dispuestas a trabajar en ese sistema, pero dijo que en ese punto al menos que no era central en su propuesta de ley, pues estaría dispuesta a escuchar sugerencias y obviamente a modificarlo. Dijo que además es un proceso que ese proyecto de ley, hasta que se convierte en ley, si es que llega a convertirse en ley, pues es un proceso que puede ser ajustado, que puede ser, él dice que ya su ley va por la tercera versión, es decir, que han modificado
partes del texto porque hay detalles que se pueden escapar o que se pueden mejorar. En la ley dijo que ella está dispuesta a escuchar, obviamente, a escuchar las sugerencias de aquellos que quieran buscar una solución mejor. Ahora, multas que tienen que pagar. ¿Qué dice más o menos la ley Dignidad? Que está generando muchísimo debate, aunque, repito, todavía no tiene el apoyo suficiente ni siquiera para ser debatida en el Congreso, donde está María Elvira. Todavía tiene que pasar los comités, tiene que llegar al Congreso y que el Speaker of the House, por ejemplo, acceda a traerlo a votación, después que pasa al Senado, después que el presidente. Yo creo que a menos que el presidente Trump dé su apoyo públicamente a una ley como esta, va a ser muy difícil. Hay que ver qué pasa en las elecciones de noviembre en el Congreso, pero va a ser muy difícil que avance. Pero María Elvira lo está impulsando, está ganando algunos apoyos importantes para su propuesta de ley y vamos a ver qué pasa. Sería una solución al tema de inmigración, tal vez no la mejor, pero la realidad es que no hay otras alternativas. Según la propuesta, son personas que llegaron desde el 2020, calificarían para la propuesta de la ley Dignidad para acogerse. No pueden tener un historial criminal, tienen que pasar una verificación profunda de antecedentes, tienen que estar trabajando o dispuestos a trabajar, tienen que pagar una multa de alrededor de $7,000 por haber entrado de manera ilegal a los Estados Unidos o haber excedido su permiso de estancia en los Estados Unidos, el permiso legal para estar. Tienen que pagar los impuestos atrasados que tengan, si ganaron, recibieron ingresos y no han declarado impuestos, pues tienen que pagar. Y tendrán que hacer una contribución continua, es decir, hay una cuota anual que tienen que pagar por permanecer en los Estados Unidos durante el tiempo que tienen ese estatus temporal, donde por ese estatus temporal recibirán un permiso de trabajo, una protección contra la deportación, y ese estatus temporal se puede convertir en el futuro en algo de alguna manera más estable, más permanente. Actualmente con esa propuesta tendrían que renovar ese permiso temporal cada 7 años. Hay una opción, creo, en la ley que permite alargar ese tiempo o hacerlo más estable, pero en ninguno de los casos tiene camino a la ciudadanía. No puede, obviamente, si no tiene camino a la ciudadanía, no pueden votar en las elecciones, no pueden acogerse a ninguno de los beneficios que son exclusivos para ciudadanos de los Estados Unidos. Y como estaría codificado en ley, que es otro de los argumentos también que hace María Elvira, porque también la acusan de que ese tipo de ley podrían llevar a un primer paso y que después venga otro presidente, por ejemplo, y un presidente más liberal, por ejemplo, y que quiera abrir un poco más la puerta, puede utilizar esta ley como base para ampliarla. María Elvira lo que asegura es que los presidentes no podrían cambiar ningún aspecto de esta ley con orden ejecutiva. Necesitarían, como está codificada en ley, necesitarían aprobación del Congreso para hacerlo. Se tendrían que modificar la ley, lo cual siempre es muy complicado en los Estados Unidos. No es fácil modificar una ley codificada. Si se dan cuenta, no solo el presidente Trump, pero anteriormente Biden, también Trump también en el mandato anterior, y Obama, utilizaron de manera desmedida, yo creo, incluso las órdenes ejecutivas, porque para lograr sus objetivos de campaña o sus propuestas, es más fácil, es más rápido utilizar las órdenes ejecutivas que tratar de ir ante el Congreso para aprobar una ley, porque todos sabemos, es un ambiente muy polarizado, donde no se ponen de acuerdo y todo se queda muy trabado y pasan meses y a veces ni siquiera se llegan a discutir esas leyes. Entonces, por eso acuden a las órdenes ejecutivas, por eso después también hay muchas demandas contra los gobiernos en corte para ver si esa orden ejecutiva es legal o no, etcétera. Y eso complica muchísimo el dinamismo del gobierno para poder hacer cosas. Entonces, ha pasado no solo con la administración de Trump, pero ha pasado con todas las administraciones desde hace muchísimos años. Entonces, eso está todavía en discusión, esta ley todavía está ahí. María Elvira está tratando de lograr el apoyo suficiente para impulsarla. No parece tener todavía muchísimo, aunque obviamente entre comunidades de inmigrantes sí tiene apoyo, pero tendría que lograr apoyo de ambos partidos, no solo del Partido Republicano. Ahora mismo su partido, el Partido Republicano, es el que está con mayoría, pero también el Partido Demócrata tampoco han hecho nada por la inmigración. Es una realidad. Ninguno de los dos partidos
han logrado resolver el tema de la inmigración bien, es decir, que asegure la frontera para evitar el caos que vimos durante la administración Biden y que además permita una inmigración ordenada, legal, moderna también, porque a lo mejor que en eso también el presidente Trump a veces ha hecho alusión, que el sistema de inmigración de Estados Unidos no premia o no busca el mejor interés de los Estados Unidos muchas veces, porque a lo mejor se podrían buscar en tiempos modernos personas que necesitan más de Estados Unidos, digamos, trabajadores de algún tipo que a lo mejor son difíciles de conseguir en el país y que pueden traer de otros lugares. Más o menos hay otros países que lo hacen, por ejemplo, lo hace Canadá, que lleva al país a personas que necesitan. Si necesitan impulsar no sé, la agricultura, pues buscan traer de manera temporal o con algún tipo de visas a personas que trabajen en la agricultura o o en la hotelería o también ingenieros, etcétera. Entonces, pero hacerlo de manera más fácil y más moderna también. Entonces, también creo que en la ley de María Elvira se amplían los fondos para jueces, oficiales obviamente de inmigración, recursos para la frontera, parte de las multas y de la cuota anual que se cobraría irían destinados a eso. ¿Qué va a pasar con la ley de dignidad? Ya veremos. Es una propuesta que ya tiene algún tiempo. Creo que María Elvira la renovó el año pasado en medio del caos de inmigración, las detenciones, etcétera. Y vamos a ver qué pasa ahora en esta etapa de elecciones y qué pasa después, dependiendo de lo que pase en esas elecciones, y veremos si la propuesta de María Elvira puede avanzar o no en el Congreso. Muchísimas gracias a todos, gracias por vernos, gracias por seguirnos y aquí nos vemos con más videos y más noticias.